Queridos amigos, me da gusto saludarles. Mi nombre es Danilo Obando y vamos a continuar con nuestro comentario de la primera carta del apóstol Pedro, y en esta ocasión estaremos considerando del capítulo 5 los primeros dos párrafos. La escritura nos dice así: Yo, que he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y que he participado de la gloria que será revelada, como anciano que soy, les ruego a los ancianos que están entre ustedes, cuiden de la grey de Dios, que está bajo su cuidado, pero háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir, y no por obligación ni por el mero afán de lucro. Este es el quinto capítulo de la carta del apóstol Pedro. Inicia dando testimonio del sufrimiento de Jesús para salvarnos. Como uno de los dos primeros discípulos llamados por el Señor para seguirle, Pedro tuvo oportunidad de caminar con Jesús, escucharlo de primera mano, comer y descansar con él, recorrer cada camino y cada población, incluso de ser reprendido por su maestro, y sobre todo tener la experiencia de la presencia y del acompañamiento que el Espíritu Santo le dio a Jesús durante todo su ministerio, hasta su resurrección de los muertos. Y así como testigo presencial del sufrimiento del Señor y testigo también de la gloria que será revelada. Suena difícil comprender que alguien pueda ser testigo de algo que aún está por suceder, como aquí lo afirma Pedro. Sin embargo, si nos preguntan a nosotros, los hijos e hijas de Dios, que tenemos la evidencia de la presencia de Dios y de su grandeza en nuestra vida diaria, también podríamos afirmar sin lugar a dudas que la gloria de Jesús será revelada en toda su plenitud. Pedro ya había estado al lado de Jesús durante su martirio, pero también había sido testigo de su gloriosa resurrección. Pedro, junto con Santiago y Juan, fueron testigos de su transfiguración, en donde una vez más el Padre desde los cielos señaló a Jesús como aquel a quien debían de oír ante la presencia espiritual de Moisés y Elías. Un evento sin duda glorioso y en lo natural por demás impactante. Pedro ya había experimentado la gloria de la presencia del Espíritu Santo en su propia vida, desde el día de Pentecostés, y de las poderosas manifestaciones que le siguieron desde ese día, y es por eso que con toda convicción y certeza puede hablar de la gloria del Señor que será revelada. Pedro se identifica como anciano, si bien la edad podría ser un factor evidente de ello en nuestra percepción de la palabra. Recordemos que los ancianos de la iglesia primitiva eran las personas que por su experiencia en el servicio y compromiso con el Señor eran responsables de las diferentes comunidades de creyentes, tanto a nivel de la enseñanza como el de la administración. La palabra empleada en este original es sumpresbúteros, que quiere decir copresbítero o simplemente presbítero, que entendemos bien como aquellos que han recibido autoridad para predicar el Evangelio, y en el caso de Pedro, directamente del Señor. Les ruego, Pedro se dirige con humildad a los demás siervos de Dios que hubiera entre sus destinatarios para exhortarles a alimentar al rebaño de Dios que aquí es señalado como la grey. En todo momento Jesús enseñó a sus discípulos y a las multitudes que le seguían que para él todos eran como ovejas que requerían de un pastor que les alimentara y cuidara de los peligros que les acechaban de manera constante. Aún más, Jesús enseñó que Él era el buen pastor que daba su vida por sus ovejas, palabras que Juan incluyó en el capítulo 10, versos 11 y 12 de su versión del Evangelio de Jesús. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, huye y abandona a las ovejas cuando ve venir al lobo, y el lobo las arrebata y las dispersa. Así que Pedro insta a los pastores de las iglesias de ese tiempo a cuidar de los creyentes, asegurando que aquellos son responsabilidad de los que les guían, y les exhorta al hacerlo, de manera voluntaria y con el deseo de servir.
Una virtud que debe estar presente en la vida de todo hombre o mujer que desee servir al Señor es el deseo de servir a los creyentes. Los discípulos del Señor fueron reprendidos por Él en varias ocasiones por adoptar una actitud contraria a la que aquí se señala. En el caso de los niños, les pedían que se apartaran de Jesús, que no lo molestaran. Y también en el caso de aquella mujer atormentada por un flujo de sangre por 12 años, ellos la querían despachar. Incluso luego le pidieron al Señor que la atendiera porque les era molesto oír su clamor. Qué bueno que al Señor no le molesta que clamemos por su favor y su cuidado. Y aún lo podemos hacer con toda la vehemencia que nos salga de nuestro interior, y Él nunca nos echará fuera. Lo declaró a quienes le habían seguido del otro lado del mar de Galilea con estas palabras: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. Bendito sea nuestro Señor por su gran amor y misericordia. Luego, Pedro señala que hay quienes sirven a la Iglesia por otra motivación, y no por obligación ni por el mero afán de lucro. Desde que conocemos al Señor hemos visto a muchos que le sirven con estas muy bajas motivaciones. Servir al Señor por obligación habla de aquellos asalariados de los que habló Jesús. Eso puede suceder cuando el servicio al Señor se procura como un modus vivendi en donde la atención al pueblo de Dios se convierte en un proceso burocrático. Te toca a ti. No, no, yo no, ve tú. Casi como se ha visto por décadas en las oficinas de gobierno, pero con la diferencia de que no se trata de atender una ventanilla de trámites, sino de servir al pueblo del Señor. Y otros que simplemente lo hacen con afán de lucro. Son muchas las iglesias y congregaciones en donde el tema del dinero es enseñanza recurrente y en algunas hasta reclamo recurrente. Ahora, es importante que sepamos que Dios efectivamente habla del dinero en muchas ocasiones, para enseñarnos que no debemos vivir para el dinero y que le debemos honrar con nuestros bienes materiales. Y es responsabilidad de quienes nos instruyen en la palabra enseñarnos al respecto para que nosotros podamos recibir las bendiciones que siguen a quienes honran al Señor en esta área de su vida. Pero una cosa es enseñarlo y otra pretender un enriquecimiento ilícito usando el Evangelio como pretexto para lograrlo. De manera que lo que Pablo escribió a Timoteo respecto de las cualidades de aquellos que desean servir al Señor siguen vigentes hasta nuestros días. La primera carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 3, versos 2 al 7, las presenta, y de estas hacemos énfasis en el párrafo 3. No afecto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Así como en aquellos días de Pedro y Pablo los hubo, así también ahora los hay. Si servimos a los demás, que sea de corazón, amable y apaciblemente. Y de todos aquellos que servimos al Señor y a su grey, Él tiene buen cuidado de nosotros cada día. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.